Bien, pues vamos a hacer este vestido. Vamos a empezar por la parte del interior, lo que sería una enagua, que no lo es tampoco porque es vista, se va a ver y va a quedar súper bonita. Yo voy a utilizar este tul bordado. Está bordado en hilo de algodón, es súper bonito. Y vamos a hacerlo de una forma sencilla, pero vamos a hacerlo un poco a la inversa de como solemos coser siempre nuestra ropita de las muñecas. Mirad, yo tengo aquí un rectángulo y he marcado aquí una medida de 6 centímetros desde lo que sería la cinturilla hacia abajo, y ese sería el bajo de esta sobrefalda, bueno, en agua vista, vamos a llamarla así. Entonces vamos a empezar por la parte de abajo. Mirad, aquí le vamos a hacer un doblez y otro doblez y vamos a pasarle un pespunte a máquina. Será el bajo de esta falda o de esta enagua. Cuando tengamos hecho este pespunte, le vamos a colocar la puntilla, o en este caso mi tul bordado. Si no tenéis este tipo de tul, con la puntilla queda súper bonito. Tenemos dos medidas, una más cortita que será para la parte de arriba de la cinturilla y que le vamos a poner al final, y otra que es más grande para la parte del centro de la falda. Mirad, vamos a coger la mitad de esta medida, le voy a dar aquí una marca y aquí lo que voy a hacer va a ser lo siguiente: voy a coger hilo doble, voy a doblar este tul hacia adentro y aquí le voy a pasar un frunce y lo voy a hacer desde el centro hacia un lado y después vendré y haré igual en la otra parte del lateral hacia el centro. Cuando lo tenga hecho, voy a dividir también la falda a la mitad, voy a buscar el centro y aquí voy a colocar por la parte del derecho este tul. ¿Veis? Hoy vamos a coserlo un poco todo a la inversa, pero veréis qué fácil es. Yo voy a hacer esta parte de aquí y cuando la tenga hecha vuelvo con vosotras y vamos adelantando esta preciosidad, que ya sabéis que todo lo que son puntillas y encajes a mí me encantan. Bueno, pues ya le he pasado este frunce. Vamos ahora a colocarlo de esta forma. Pondremos aquí, justo en el borde, un alfiler y vamos a sujetarlo así de fácil. Vendremos al centro y buscaremos el centro y lo vamos a colocar aquí. Y ahora simplemente voy a tirar del hilo y voy a buscar la medida. Cuando la tenga voy a sujetar aquí el hilo y solo me quedará repartir el vuelo. Como tenía marcado los 6 centímetros, solo tendré que buscar la marca, la guía e irlo colocando. Y queda así. Fijaos qué cosa más bonita. Voy a hacer igual en este otro lado. Pondré un alfiler en los 6 centímetros que teníamos marcados. Buscaré la medida pondré un alfiler, bueno, pondré el alfiler, no, en el alfiler voy a enrollar el hilo y ahora voy a repartir este vuelo. Buscaré los 6 centímetros que tenía como referencia y me iré a la máquina de coser y pasaré un pespunte.
Por lo tanto, voy a ir a la máquina de coser y voy a pasar un pespunte por la parte de arriba y voy a hacer también la parte del bajo, que lo he puesto al revés. Daremos la vuelta a la bastilla y pondremos la bastilla hacia adentro, así, de manera que nos quede derecho con derecho. Voy a hacer esto y vuelvo rápido. Pues mirad, así nos ha quedado. Fijaos qué bonita. Ahora vamos a colocarle la parte de arriba y vamos a hacerlo más o menos de la misma forma que siempre hacemos. Mirad, vamos a hacer coincidir la parte de arriba. En mi caso tiene, creo que lo voy a poner así, a ver si lo veis mejor, una especie de piquitos. No está cortado recto, entonces voy a ponerlo que me coincida con el borde de la parte de arriba y voy a hacer un doblez para meterle por aquí la gomita. Así voy a dejar los dos tejidos cogidos y de una sola pasada le voy a hacer el carril. Lo voy a coser por la parte de arriba justo al borde y otro pespunte por la parte de abajo. Por aquí a lo mejor lo veis mejor. ¿Veis? Así, uno por aquí y uno por aquí. Mi goma es muy estrechita, es de unos 3 milímetros, por lo tanto me entra en este carril. Entonces me voy a ir a la máquina de coser y voy a pasar por aquí estos dos pespuntes. Y ya prácticamente estará terminada. Quedará súper bonita. Mirad, es que es un dulce. Bueno, pues yo voy a coser esta parte y ya cuando vuelva le pondremos la gomita, cerraremos esta en agua vista y estará terminada. Como veis, se cose de forma diferente como normalmente lo solemos hacer, pero el resultado es igual de bonito y también súper fácil. Voy a pasar estos dos pespuntes y vuelvo enseguida con vosotras. Pues mirad, así nos queda súper bonita. Voy a utilizar, como os comenté antes, una goma de 3 milímetros, súper estrechita. Y también os voy a comentar cuánto mide este tul bordado. Mide 9 centímetros de alto. Si no tenéis un tul tan ancho o una puntilla tan ancha, no pasa nada. Igual que hemos hecho esta parte, hacéis 2 o 3 partes y así conseguís hacer esta falda tan bonita. Si no tenéis los materiales, ya sabéis, siempre os digo plan B. Entonces, si esta puntilla o este encaje o este tul que es tan sumamente ancho no lo tenéis, no pasa nada. Hacéis uno más estrechito, después le ponéis otra capa y luego termináis con otra capa abajo. La medida total que yo le he puesto es de 14 centímetros, pero ya os digo que vosotras organizaros con lo que vayáis teniendo. No os quedéis con ganas de hacer algo porque no tenéis este material en concreto, porque entonces no salimos de la A o de la B y siempre el plan B es el que gana. Bien, pues con la goma, que también os voy a decir cuánto mide, en esta ocasión la de mi pequeña tiene una medida de 17 centímetros, pero también os digo que midáis la cinturilla de vuestra pequeñita. Esto lo vamos a meter por este carril que hemos hecho y vamos a ponerle un alfiler en la parte de aquí del filito para que no se nos escape. Yo estoy utilizando un pasacintas, pero podéis utilizar un alfiler e incluso cuando es cositas tan estrechitas podéis utilizar una aguja lanera. No tiene punta, tiene la punta roma y así evitáis que se os vaya clavando a medida que vais metiendo la gomita. Y ahora con una aguja de coser y con hilo doble vamos a unir estos dos extremos. Con cuidado de que no se nos escape, unimos uno con otro. Y aquí damos unas puntadas.
y listo. Repartimos un poquito el vuelo y ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a pasar un pespunte a máquina desde aquí. ¿Veis? Dejamos la costurita que hemos hecho ahora de la goma en un lateral y vamos a unir todas estas piezas desde arriba hasta abajo, así. Vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí, hasta el final, y estará terminada. Voy a coserlo y vuelvo. Pues lista. Quitamos todos los hilillos y el exceso de costura y ya estará preparada para ponérsela a nuestra pequeña. Mirad qué bonita queda. De verdad que es monísima. Es un estilo que a mí de verdad me encanta. No sé qué os parece a vosotras. Dejádmelo en comentarios y sabré vuestra opinión. Vamos a ponérselo a nuestra Amelia. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además, gratis, no podemos pedir más. Pues mira, así le queda. De verdad que me encanta. Queda súper bonita. Muy coqueta, muy femenina, muy de nena también, ¿por qué no? Y muy romántica. Bueno, pues vamos a hacerle ya el vestidillo y vamos a ver si esta pequeña se nos va al parque o se nos va a la playa, porque con el calor que está haciendo creo que se irá a la playa seguro. Bien, pues vamos con el vestido. Tenemos bastantes piezas, pero va a ser súper fácil de hacer. Os voy a dejar dos medidas para la falda. Una, que será la parte de atrás, vamos a doblar al centro el rectángulo, que ya os digo, os dejaré las medidas en los patrones, y aquí en la parte del doblez le vamos a hacer una pequeña costura porque necesitamos abrir el vestido para que sea de quita y pon. Aquí haremos una costura y de momento lo vamos a dejar a un lado. La parte de delante, que puede ser la más compleja y la que más os líe, os voy a dejar este patrón. Aquí le he puesto un total de 15 centímetros, que después os los dejaré también en los patrones, y lo vamos a cortar de esta forma. En la parte de aquí abajo no vamos a dejar margen de costura, dejaremos en los laterales y en la parte de arriba. Aquí me faltan como 3 o 4 centímetros, que ya os digo, os lo dejaré a vosotras bien organizado para que no os liéis. Y ahora vamos a marcar el patrón sin márgenes de costura, y aquí voy a hacerle yo una pequeña muesca, que la tijera se me fue. En esta parte no vamos a dejar nada de margen de costura porque le vamos a poner un bies. Ese es el motivo por el que aquí no tendrá absolutamente nada. El bies lo vamos a colocar una vez que tengamos hecho la mitad del cuerpo. Así va a ser más fácil colocarlo. Mirad, cortaremos tal cual el patrón y vamos a dejarle los márgenes que os he comentado. Esto por la parte de la faldita, que junto con esta ahora la vamos a montar cuando haya pasado este pespunte a máquina. El vestidito, la parte de arriba, solo le he marcado en este color blanco porque no se ve nada en el cuadrito de Vichy. Entonces marcaremos dejando márgenes de costura, y como siempre os recomiendo no recortar nada hasta que no lo tengáis cosido las dos piezas, porque así no se os mueve y os resulta mucho más fácil coserlo de esta forma. Entonces vamos a ir a la máquina de coser. En la costura del cuello vamos a hacerle esta parte de aquí. Haremos desde aquí abajo con margen de costura, subiremos, daremos la vuelta y finalizaremos aquí con margen de costura. En la sisa saldremos un poquito, haremos la sisa y saldremos también con margen de costura con un retroceso, y exactamente igual en la otra parte. Vamos a coser sisas, espalda, escote y espalda. Esto con la parte del delantero, la parte del vestidito, y la parte de la falda voy a coser la parte de aquí del centro y después vengo a unirla. No es muy complicado, quizás os líe más si vamos tan paso a paso,
Mirad, esto lo vamos a hacer por un lado y la faldita vamos a coserle aquí una costura, y una vez que esté esta costura hecha, abriremos o dejaremos sin coser unos 4 dedos más o menos y empezaremos a coser desde los 4 dedos hasta abajo. Una vez hecho esto, pondremos derecho con derecho y vamos a pasar solo una parte, la costura lateral, la otra lo vamos a dejar abierto, así vamos a esconder el bies y no se nos va a ver. Voy a coser y vuelvo. Bueno, pues mirad, ya tengo aquí la parte del centro abierta como os había comentado. Esta es la parte de la espalda y la parte del delantero. Vamos a colocar el bies y lo vamos a hacer de una forma súper fácil. Vamos a cogernos la parte que tenemos abierta y aquí vamos a abrir el bies y lo vamos a ir cosiendo. De esta forma. Iremos pasando un pespunte y esto lo haremos por todo el contorno. Cuando lleguemos a la parte que tenemos la costura, seguimos tal cual, sin ningún problema. Seguimos abriendo el bies y cuando lleguemos a esta zona, pues cogemos las dos costuras justo aquí en el centro. Pasamos el bies y seguiremos una continuación, y donde dejaremos el remate será a este otro lado. Para cuando cosamos esta costura de aquí, el bies quedará por dentro y no se nos ve. Voy a pasarlo y vuelvo rápido. Bien, pues ya tenemos colocado nuestro bies y simplemente vamos a poner derecho con derecho y vamos a hacer una costura en la parte lateral y así nos va a quedar perfecto. ¿Veis? El bies queda súper bonito, bien colocadito. Una vez que tenga hecho esto, lo que haré, el siguiente paso será desde el centro hasta el centro de la espalda voy a pasar un frunce y también al otro lado, y en la parte de aquí de la costura, por la parte de atrás, le voy a poner una especie de dobladillo de esta forma. Desde aquí hasta el centro pasaré el pespunte y del centro hasta el final. Y también tengo cosido la parte del cuerpo. Voy a quitar todo el exceso de costura y le vamos a dar piquetes en la zona redondeada, tanto en el cuello como en la zona de la sisa. Ahora, con ayuda de una brocheta, vamos a darle la vuelta. Vamos a pasar toda esta costura desde aquí hasta aquí y vamos a sacarla por la parte del delantero o de la espalda. Y así nos queda. Y ahora vamos a cogerle los costados. Vamos a poner de esta forma, dejando la sisa aquí en el centro, y vamos a unir un costado con otro costado y dejaremos sobre todo que la costura central nos coincida, así, de esta forma. Vamos a pasar un pespunte desde un lado a otro. Cogiendo solamente los costados, y aquí haremos igual, derecho con derecho, costura con costura y costado con costado. Voy a coser estas dos costuras de aquí y ya tendremos prácticamente el cuerpo terminado. Vuelvo rápido. Bueno, pues ya tengo la costura cerrada y pasada esta puntada para hacerle la parte del frunce, y como veis ya tenemos también bien bonita esta falda. Vamos ahora a coser esta parte de aquí y vamos a hacerlo de forma de pestaña. Vamos a meter hacia adentro por la línea marcada todas estas
esta costura y después recortaremos todo el margen que nos sobre. En un principio vamos a darle la forma y después ya recortamos. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno del cuerpo. Y ahora vamos a poner la parte del centro del delantero y haremos aquí una marca y vamos a hacerla coincidir con la marca central del delantero de la falda. Que es esta parte de aquí. Ponemos un alfiler y ahora tensamos el hilo y vamos a hacer coincidir esta medida. Metemos dentro este trocito, tensamos y buscamos la medida exacta. Y cuando la tengamos ponemos un alfiler para que no se nos vaya. Anudamos y ya solo nos queda repartir este vuelo. Pondremos de esta forma la parte del delantero y cuando tengamos hecho esto en las dos partes vamos a poner por la parte de atrás hacia adentro la parte del forro y así de una pasada nos va a quedar cosida la parte de delante, la parte de atrás y la parte de la faldita. Yo voy a hacer todo esto porque es lo mismo, es tirar del hilo y ajustar la medida nada más. Voy a hacerlo y ya voy a pasar la máquina y estará terminado el vestidito. Ya veis, súper fácil. Pues mirad, así nos ha quedado. ¿Qué os parece? Es súper bonito. Parece de verdad un dulce. Yo ya le he puesto aquí detrás los velcros adhesivos, que sabéis que me gustan un montón, y que se colocan súper fácil. Solo tenemos que poner una parte y después pegarlo al vestido. Y nos quedan perfectos. Vamos a ponérselo a nuestra pequeña. Vamos a meterle toda su faldita por dentro. Está en agua vista, la verdad es que viste muchísimo y además arma mucho el vestido, lo deja súper bonito. Pues mirad, así le queda a nuestra pequeñita. Mirad qué mono. Le bajamos bien todos los volantitos y así lo va a lucir como una princesa. Mirad qué cosa más chula. Aquí es un pimpollo. A mí me encanta. La verdad, perdonad mi voz, pero vuelvo a estar a tope de alergia. Hoy me está costando un poco hacer este vídeo y ya que estoy terminando ya estoy un poco más congestionada. Pero bueno, eso es culpa de la primavera. Bueno, pues así nos ha quedado nuestra pequeña. ¿Qué os parece? Dejadme en comentario vuestra opinión. Vamos a hacerle algún detallito más. Y creo que le voy a poner un poco de color al vestido. Tengo unas florecitas rojas que le van a ir geniales. Mirad, tengo estas florecitas que son buenísimas. Se las voy a poner aquí en el vestidito. Quizás se las ponga así, haciéndole un poquito de forma. Se las voy a cortar y se las voy a poner sueltas. Mientras se me calienta la pistola de silicona, lo voy a cortar. Son unas florecitas de guipur que, como veis, aunque las cortemos, no se rompen. Así. Y ahora vamos a buscarle una forma chula que le quede bonita. Mirad, yo creo que así le va a quedar monísimo. Ya sabéis que no me gustan las cosas iguales. Y aquí tampoco. O sea, vamos a poner así. Un poquito desigual. Esta la voy a subir un poquito.
Ahora ya sí, con estos pequeños detalles queda mucho más bonita. Y ahora vamos a ver qué le hacemos en el pelito y sobre todo en la cabeza. Vamos a hacerle un gorrete, a ver qué os parece. Vamos a disfrutar con esta pequeña.